Hola, hola, bienvenida, bienvenido a Expandiendo mi Universo Podcast. ¿Qué más es posible? ¡Yay! Bueno, y el día de hoy vamos a hablar sobre adicción, drogas y abuso. ¡Wow! Un tema muy interesante. ¿Cómo partió este tema y por qué quería hablarlo? Les voy a recomendar un libro que la verdad me sorprendió muchísimo. Encuentro que el material que tiene es muy, muy efectivo y va como sacando capas de inconsciencia, ¿ya? Y se llama La recuperación correcta para ti. Es un libro de Marilyn M. Bradford. Y ella es una facilitadora de Access Consciousness. Yo por eso llegué a este libro. La verdad es que es de los que venden en los cursos grandes, que uno siempre cuando asiste a un curso grande en Access, están como todos los libros. Entonces a mí desde ahí, desde la primera vez que lo vi, me llamó. Yo dije, hay algo ahí, no sé qué, hasta que me lo compré. Y me sorprendió mucho, ¿ya? La recuperación correcta para ti es un libro que habla sobre justamente este tema de la adicción y cómo salir de la adicción. Entonces la autora cuenta que ella desde niña era adicta, ya era adicta al azúcar. Y tenía como, en toda su vida generó este tema de las adicciones. Primero fue adicta al azúcar, luego ya cuando más grande fue adicta al alcohol. Eso le generó, por ejemplo, su primer divorcio, etcétera, etcétera, y tuvo muchas consecuencias. Probó muchos métodos para salir de la adicción y ninguno le funcionó. Hasta que llegó a Access. Entonces en Access se les entregan todas estas herramientas y ella las empieza a utilizar y obviamente pudo salir de su adicción y por eso escribió el libro de la recuperación correcta para ti. De hecho hay cursos de la recuperación correcta y está bien interesante. Yo la semana pasada tomé un curso justo que era una intro a la recuperación correcta para ti con el Ela White, así que ¿qué más es posible? Vamos a ver qué les puedo yo compartir de todo esto. Y la verdad que lo que más me llama la atención, partiendo como por el tema de las drogas, ¿ya? Yo en su momento también consumía mucho marihuana en realidad y era como que todos los días me volaba. Estaba en un ambiente donde siempre se consume marihuana. Yo la verdad comencé a experimentar esto cuando estaba en la universidad y claro, ahí todo el mundo fuma y yo fumaba marihuana constantemente y sobre todo lo hacía para salir del estrés con facilidad. Era como lo único que me contribuía a salir del espacio de estrés como rápido. Si yo estaba muy estresada por las pruebas, exámenes, etcétera. Quería salir del estrés y me fumaba un pito y se me pasaba. Entonces lo encontraba muy efectivo y así. Sin embargo, cuando yo comencé como este camino como más como espiritual, por así decirlo, porque yo partí como con la espiritualidad antes como de la conciencia, y comencé con la meditación y me di cuenta que la meditación me daba ese estado que yo buscaba en la marihuana. Entonces ya no lo requería. Por ende, ahí dejé la marihuana hace bastantes años y ahora no tengo esa adicción en específico. Sí, yo creo que de hecho leyendo este libro me di cuenta que sí tengo otro tipo de adicciones. Tuve en su momento también, o sea, cuando estaba como en Access y me costó harto sacármelo, que era la adicción al juicio de mí, que eso también es una adicción. Hay muchas adicciones que son como aquellas que están como más famosas, que es por ejemplo el alcohol, las drogas, pero sin embargo hay otros tipos de adicciones que justamente la autora habla en este libro que son como juzgadas positivamente, como por ejemplo la adicción al trabajo, la adicción al perfeccionismo. Dentro de esta realidad eso se te felicita. Sin embargo, las otras son como catalogadas como negativas, por así decirlo. Ya, y lo quería interrelacionar con otro libro, que era Las 10 llaves de la libertad total,
que es un libro de Gary Dane y que es muy muy bueno también, que te entrega 10 llaves que son justamente si tú utilizas estas llaves, que son herramientas, puedes empezar a acceder a más conciencia y a tener la libertad total. Por eso se llama así. Y una de las 10 llaves es no drogas de ningún tipo. Entonces quiero leer esta como definición que Gary dice. Una droga es todo lo que elimina o disminuye tu conciencia en cualquier manera, modo o forma. Todo lo que te haga menos consciente es una droga. ¿Ya? Entonces, partiendo por ahí, o sea, tener como claridad con que la droga es aquello que va a eliminar tu conciencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué tú vas a querer eliminar tu conciencia? Y es justamente ahí parte, yo creo, todo, porque desde que somos niños somos muy conscientes, extremadamente psíquicos. Entonces percibimos todo lo que está sucediendo en el mundo de las otras personas. Y muchas veces es abrumador y no sabes qué hacer con eso porque nadie te dio ninguna herramienta. Como las que yo he compartido en estos episodios, que es como a quién le pertenece esto y lo devuelvo, etc. Entonces, como no tienes estas herramientas, tú tratas de cortar tu conciencia. Porque es abrumador lidiar con todo eso. En el fondo tú no puedes elegir por las otras personas, etcétera. Como que no, sí o sí, por ejemplo, la herramienta de a quién le pertenece eso es clave porque te haces consciente que no, si no es tuyo, hay algo que no es tuyo. Si algún pensamiento, alguna emoción, algún sentimiento no es tuyo, tú no lo puedes cambiar porque no es tuyo. Justamente, tú solo puedes cambiar lo que es tuyo. Entonces, es interesante eso como realmente captar qué es lo tuyo y qué es lo que no es tuyo. Porque lo que no es tuyo no lo puedes cambiar. Y es abrumador porque tú crees que no lo puedes cambiar y tratas de cambiarlo y como que lo intentas y lo intentas y lo intentas y no cambia. Entonces, sigues con la angustia, sigues con la tristeza, sigues con el dolor, el trauma, el drama y no sales de ahí. Entonces, yo creo, me imagino, o sea, es claro que por eso nosotros queremos cortar nuestra conciencia. Es un mecanismo de adaptación para poder lidiar con esta realidad, ¿ya? Entonces, hablamos un poquito de los diferentes tipos de adicciones. Estaba el azúcar, estaba obviamente las drogas y el alcohol, la adicción al trabajo, el perfeccionismo, está la adicción al juicio también, la adicción a tener la razón, etc. Aquí, si quieren indagar más, obviamente les recomiendo el libro, los detalla más. Yo ahora, por ahora, solo les voy a dar como esta pasadita. Y ya, ¿qué sucede? La adicción que nosotros vemos, como por ejemplo la adicción a la droga, etc., es como el síntoma, ¿ya? Y la autora aquí lo describe como la adicción secundaria. Y ella habla que antes de eso está la adicción primaria. ¿Cuál sería esta adicción primaria? La adicción primaria es en la mayoría, o sea, yo creo que el 99% de los casos, es que estás equivocado. La adicción primaria es el juicio de ti, de que hay algo equivocado en ti. Y desde ahí, entonces tú comienzas a manifestar este tipo de adicciones, ¿ya? Porque es muy pesado, porque toda la vida te juzgaron como que no hagas esto, no seas tú, no seas tanto, tienes un cuerpo muy sexual, escóndelo, apágate, etc. Lidiar con todo eso es muy denso. Entonces lo que la mayoría de nosotros hicimos fue como, puta, no puedo con esto, voy y me tomo algo y se me pasa. Voy y me fumo un pito, como yo decía, y se me pasa. Voy, etc. Es como que lo evades.
evades tu conciencia. Cuando evades, utilizas mucha de tu energía en evadir. Por eso no creas más. Por eso no puedes usar tu energía para crear algo distinto, para crear un negocio, para crear, no sé, algo que sea grandioso para ti. Porque utilizas mucho de tu energía en evadir, en evitar cosas. ¿Ya? Entonces por eso siempre se hace la pregunta para que tú te hagas más consciente es ¿qué evitas? ¿Qué evades? Etcétera. Y entonces tenemos esta adicción primaria que es la adicción al juicio de ti, al que tú estás equivocado. Tú no eres correcto, ojalá hubieras muerto. Entonces es muy interesante porque te muestra como que cuánto fue la contribución de esa adicción para ti, como lidiar con esta realidad, con esta como frustración, con esta abrumación, con todo eso, cómo esta adicción finalmente te contribuyó a eso. Entonces, uno de los ejercicios, por ejemplo, es ser gratitud justamente por eso. Ser gratitud por no sé, por el alcohol, ser gratitud por la marihuana, ser gratitud. Porque al ser gratitud, tú puedes cambiar la energía. Cuando tú estás en juicio, no puedes cambiar nada porque el juicio lo que hace energéticamente es que solidifica algo, lo hace más denso, lo hace más pesado. Sin embargo, la energía de la gratitud es como que disuelve todo eso. Entonces, permite que las moléculas se muevan, se disipen. Entonces, puedes cambiar las cosas con mucha más facilidad. Entonces, está ese ejercicio de ser gratitud justamente por esa sustancia, que si no hubiera sido por esa sustancia, que muchas personas le preguntan eso, reconoce que, porque esto obviamente todo este libro es un resumen, pero ella trabajó con la gente que era adicta, y la gente le decía, si no hubiera sido por eso, yo me hubiera matado. Y yo creo que la mayoría de nosotros nos pasaba eso, o sea, era como que si no hubiéramos tenido como esta escapatoria, posiblemente no hubiéramos matado, porque realmente esta realidad es densa. Si tú te vinculas, o sea, yo de hecho ni siquiera me puedo relacionar mucho con la gente, porque reconozco la densidad de sus mundos. Hay personas con las que yo no puedo hablar más de 5 minutos, pero lo reconozco y ahora soy consciente, entonces no me obligo a hacer algo que para mí no va a ser divertido, para mí no va a ser más grandioso. Hace como 3 semanas me tocó ser vocal de mesa y lo siento con el ruido de los perros. Y resulta que me topo con gente como que está más dentro de esta realidad y no tienen facilidad, etc. Y efectivamente, o sea, era todo el día queja. Los otros vocales estaban todo el día quejándose, todo el día en juicio, pelando a la gente. Y para mí eso era muy denso. Entonces, ¿qué elegí? Ponerme audífonos y escuchar mis clases. Porque hablar con estas personas no creaba algo más grandioso en mi mundo. Y es súper interesante porque yo trataba de cambiarles el tema, pero no había caso. A ellos les encantaba quejarse. Y está perfecto, pero también reconozco todos los demonios que hay ahí y no me quiero vincular con los demonios, ¿no? O sea, yo estoy todo el rato limpiando a demonios y voy a estar ahí. No, porque la gente igual elige y le encantan sus demonios. Entonces, está perfecto, ellos eligen eso, no puedo hacer nada en sus mundos. A menos que me pidieran ayuda, pero si no, no voy a hacer nada, obviamente. Bueno, entonces está esto como de que cuánto te contribuyó la droga justamente en lidiar con esta realidad. ¿Podría ser gratitud por eso? Porque recuerda, la gratitud es la que permite el cambio. La gratitud es la que permite que las moléculas se muevan. El juicio no es que cambie, el juicio al contrario lo hace más sólido, lo hace más denso. Por eso el juicio es tan pesado y por eso la gratitud es una energía ligera.
Y ahora, ¿cómo vinculo esto? Porque dijimos ya, la adicción primaria, entonces la adicción al juicio de ti. Luego tenemos la adicción secundaria, que sería la droga. Y ¿cómo se relaciona esto con el abuso? Y esto fue algo que a mí me sorprendió mucho, porque justamente he estado, como les había dicho, he estado trabajando el tema del abuso y todo. Y hay muchos abusos, porque básicamente esta realidad se trata de abuso, porque todo es juicio. Y hay mucho abuso que está demasiado normalizado. Entonces, eso les quería compartir. Lo marqué aquí. ¿Dónde lo tengo? Acá. Y aquí están como los distintos tipos de abuso. Y los quiero leer porque creo que son clave, o sea, como que expanden la conciencia porque son cosas que están muy normalizadas, como les decía, y que la gente no se da cuenta que es abuso. No lo voy a leer todo, obvio, pero sí les voy a decir los tipos de abuso. Hay muchas formas que el abuso puede tomar y me gustaría hablar de algunas de las maneras más comunes en las que aparece. Está el abuso verbal, el abuso físico, el autoabuso, abuso psicológico o emocional, descuido, abuso financiero, violaciones de la privacidad, abuso sexual y abuso espiritual. Bueno, el abuso, voy a como leer la parte de los abusos como más raros que encontré, o sea, que yo no los normalizaba. Como, por ejemplo, violaciones de la privacidad. Las violaciones de la privacidad son una variación del abuso emocional. Cuando alguien lee tus correos electrónicos o diarios o busca en tu habitación, eso es emocionalmente abusivo, porque te da el mensaje de que no puedes tener nada que sea tuyo. Todo lo que eres está abierto a la inspección por alguien que ha decidido que necesitas ser vigilado o monitoreado. Es difícil tener una idea de la grandeza de ti cuando estás siendo invalidado de esta manera. Los padres a menudo hacen esto a los niños y a veces los esposos y las esposas se los hacen unos a otros. Siempre indica que la persona no está honrando al otro como el individuo que él o ella es. Las violaciones de la privacidad a veces cruzan la línea hacia el abuso sexual, cuando un adulto no respeta el derecho de un niño a la privacidad de su cuerpo. Hay una advertencia aquí. Si un padre determina que un niño es suicida, está muy metido en drogas o planea algo peligroso, es apropiado intervenir. No hay reglas duras y rápidas sobre esto. Tienes que mirar la energía de la situación. ¿Se ha llevado a cabo la acción para ayudar verdaderamente al niño o se deriva de la necesidad del padre de dominar y controlar? Ya. El otro que me llamó mucho la atención es el descuido. El descuido puede ser físico o emocional. Como niños necesitamos comida, refugio, ropa y otras necesidades físicas. También tenemos necesidades emocionales básicas que incluyen contacto con los ojos, reconocimiento, tacto, atención y una sensación de que importamos. Cuando no obtenemos estas cosas, estamos siendo descuidados. A veces veo clientes que parecen tener muchas de las características asociadas a haber sido abusados, pero cuando pregunto si ha habido algún abuso en sus vidas, dicen que no. Cuando sondeo un poco más, descubro que fueron descuidados. Tenían comida y refugio, pero no han sido abrazados, nutridos y no les han hecho sentirse cuidados. O eran niños que cuidaban de sí mismos desde el momento en que tenían 3 o 4 años y básicamente tuvieron que defenderse por sí mismos. El abandono es una forma sutil de abuso, porque no se trata de lo que se te hizo, se trata de lo que no se hizo. Si no tuviste satisfechas tus necesidades físicas y emocionales básicas,
podrías tener la sensación de que de alguna manera eres erróneo, indeseable o no merecedor. Solo porque alguien no te diera lo que requerías, no significa que no lo merecieras, que no lo necesitaras o que no tuvieras derecho a ello. El abandono, como el abuso físico o emocional, es una forma significativa de abuso y sus efectos pueden ser igual de duraderos. Este me llamó muchísimo la atención porque lo veo mucho. Como que los papás, he visto como que se quieren deshacer de los niños, como que están felices, por ejemplo, cuando están en el colegio porque no tienen que estar con ellos, o los mandan con quien sea, pero es como esa energía como de deshacerse de ellos. Y eso es interesante porque los niños son también súper psíquicos. Entonces ellos perciben esta energía, aunque no lo digan, ellos perciben y captan todo, son muy conscientes. Entonces me llamó mucho la atención y por eso quería leerlo. Y el otro, bueno, después habla del abuso sexual, que es como más fácil. El autoabuso, ese también está interesante. Generalmente pensamos en el abuso como algo que una persona hace a otra, pero una de las formas de abuso es autoabuso o autolesión. Te cortas, te haces morir de hambre, te privas a ti mismo, te impones estándares muy altos y rígidos o te castigas de alguna manera. La adicción es un ejemplo clásico de autoabuso. El autojuicio es también una forma de abuso de uno mismo, porque el núcleo del abuso siempre consiste en disminuir o devaluar el cuerpo o el ser, y eso es exactamente lo que el autojuicio hace. Puede ser diciendo cosas malvadas hacia ti como me odio de mí mismo, soy estúpido, mi cuerpo es feo y gordo, me veo tan viejo, o cualquier otra cosa que te disminuya a ti o a tu cuerpo. Mientras podrías haber ido más allá con otras formas de abuso, esta todavía podría ser muy adictiva para ti. Te animo a ser consciente de cómo te tratas a ti mismo. El autoabuso puede ser una de las formas de abuso más destructivas que existe y tiende a encerrar a la gente en su comportamiento adictivo o compulsivo. Abuso financiero. Es otra forma de abuso que a menudo no se reconoce. Tenía un cliente cuyos padres tenían fondos suficientes, pero cuando ella tenía 10 años le dijeron que era responsable de pagar su parte de los gastos de la casa y la enviaron a trabajar 12 horas recogiendo verduras con trabajadores migrantes. Reconozco que hay momentos en los que los padres no tienen suficiente dinero y los niños están obligados a trabajar, pero esta no fue una de esas circunstancias. Se hizo para disminuir a la chica y hacerle saber que no valía la pena apoyarla. La diferencia entre el abuso financiero y la falta de recursos radica en la intención, la energía y la actitud de los padres. Cuando los niños saben que son amados y cuidados, no asumen la idea de que no son merecedores e inútiles, pero cuando están expuestos a comentarios como «no estás costando demasiado dinero» o «eres una carga financiera real para nosotros», pueden acabar con una idea distorsionada de su valor básico. El abuso financiero crea estragos en la forma en que la gente piensa sobre el dinero y refuerza la idea de la escasez. Pero más que eso, porque el dinero está tan conectado con nuestra idea del valor de las cosas, los niños que han sido abusados financieramente llegan a la conclusión de que no tienen valor y que incluso sus necesidades básicas cuestan demasiado. Y el último que también me gustaría leer es el abuso espiritual. Si te han dicho que tenías que creer en una determinada religión o aceptar ciertas creencias o maneras de ser, esto ha sido un abuso espiritual. ¿Te han dicho que ibas al infierno o que te equivocaste a los ojos de Dios? Eso ha sido abuso, porque no te honraba. Mi punto de vista es que cualquiera que sea un verdadero amigo y una persona útil en tu vida te alentará a elegir el camino espiritual o religioso que te gustaría seguir, el que es adecuado para ti. Puedes elegir tu sistema de creencias. Si quieres ir a la conciencia y a la toma de conciencia, puedes elegir eso. Si quieres ir con una religión tradicional, puedes elegir eso. Si eliges no tener ninguna religión, eso también está bien. Nadie tiene derecho a decirte en qué debes creer y que te equivocaste si no comparte como sus creencias. Así que eso quería contarles como de las formas en que ha sido normalizado el abuso. De hecho, el
el juicio, que está como súper perpetrado dentro de esta realidad, es lo que nos separa. La separación no solo, o sea, sí nos separa de las otras personas, nos separa de la naturaleza, nos separa de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, etc. Sin embargo, la conciencia lo incluye todo y no juzga nada. Entonces, mientras tú más te vayas haciendo consciente, más fácil es reconocer el abuso, es reconocer el juicio, y es, como te decía, o sea, te haces consciente, entonces ya no eliges juntarte con ciertas personas, ya no eliges llevarte a espacios que no son divertidos, que no van a ser ligeros, que no van a ser expansivos para ti. Y es como vincularte con lo que a ti te expande, ser como amable, amoroso contigo. Es como esto de trátate como te hubiera gustado que te trataran. La amabilidad es una energía que a mí me gusta mucho. Y la verdad, últimamente sí he encontrado mucha gente que es muy amable. ¿Y cómo puede mejorar? No sé, como les contaba, yo tengo un negocio donde siempre estoy contratando gente. Y ahora elegí, hace varios meses ya, contratar a gente que fuera amable. Como que eso para mí era importante. Y se logró. Hoy en día todos los trabajadores que están son súper amables. Pero antes sí tenía este tipo de trabajadores que juzgaban todo el rato, que eran como con esta energía como violenta, como choros, como que te decían cosas. Y no es amable para mí. Tampoco, o sea, es tampoco amable para los clientes ni para el equipo de trabajo. Entonces, claro, ahí tú te vas haciendo más consciente y vas eligiendo lo que sí es nutritivo para ti. Porque al final, uno de tus superpoderes es la elección. ¿Con qué energías te gustaría vincularte? ¿Con qué energías te gustaría cuáles son las energías que te gustaría que fueran predominantes en tu vida? Y si es la paz, si es la amabilidad, si es la gratitud, entonces anda eligiendo esos espacios. Y eso, espero les haya gustado. El libro está disponible, yo igual lo tengo disponible, así que me pueden escribir si les interesa saber más. Muchas gracias y que tengan un lindo día. Bye.